Hola chicas, bienvenidas al curso de Gestión y Liderazgo en Servicios de Salud. En esta primera clase vamos a ver algunos conceptos básicos relacionados sobre todo con la gestión clínica. El objetivo de la gestión clínica, y este objetivo es bastante importante, por eso he resaltado algunas palabras ahí, es ofrecer a los pacientes los mejores resultados posibles en la práctica clínica diaria acordes con la información científica disponible que haya demostrado su capacidad para cambiar favorablemente el curso de una enfermedad, con los menores costos para el paciente y la sociedad en su conjunto. Entonces, de este concepto podemos desglosar estos otros, que es la eficacia más la eficiencia y en el caso de la gestión clínica también la equidad. Entonces, la gestión en general pues siempre va a buscar la eficacia, que es el poder alcanzar lo que se propone y pues ya cuando entremos al tema de planeación estratégica y planteamiento de objetivos, esto va a tener un poco más de sentido, pero normalmente pues es trazarnos metas y el hecho de poderlas alcanzar va relacionado con esto de la eficacia y la eficiencia que tiene que ver con no solamente alcanzar el objetivo, sino ser lo mejor posible en la optimización de recursos, ¿verdad? Y recursos de forma amplia, no solamente recursos económicos, sino que también de tiempo, de personas. Entonces vemos cómo pues, el objetivo al final de la gestión clínica también va involucrado acá. Cuando vemos los mejores resultados posibles, esto tiene que ver con la eficacia. Queremos alcanzar pues el mejor resultado posible, que en cuestión de lo clínico, pues es el mejor resultado para el paciente en cuanto a su salud, que sabemos que esto pues tiene muchas aristas y muchos puntos de vista porque cada paciente es muy diferente, los casos son bien distintos y pues no en todos el resultado siempre es la mejoría del paciente, entre otros factores que vamos a ir viendo justamente a lo largo del curso. Y ya la parte que dice, bueno, cómo también dentro de nuestra gestión buscamos los menores costos posibles para el paciente y para la sociedad, porque también en muchos sistemas de salud eh, el costo del tratamiento, del abordaje que se le dé al paciente, pues quizás no lo cubre directamente el paciente, pero lo cubre la sociedad con los impuestos, etcétera. Entonces, de todas maneras, tenemos que siempre buscar la mayor eficiencia posible. Y en cuanto a la gestión clínica, la equidad es sumamente importante. No hay una discriminación, a todos se les da el mismo trato. Y podríamos entonces hacer un súper resumen en que la gestión clínica es entonces la utilización adecuada de los recursos para la mejor atención de los pacientes y aquí pues yo le agregaría sin discriminación de ningún tipo, ¿verdad? Volcar todos los esfuerzos de la organización para lograr la plena satisfacción del paciente. Estas cosas las vamos a ir profundizando en otras clases más adelante. Entonces, bueno, la gestión clínica entonces tiene dos lados. La parte de gestión como tal, que pues ya es una ciencia que tiene varios años y que se aplica en muchos tipos de organizaciones, industria, etcétera. Pero este es un tipo, un rubro, digamos, muy particular en la parte clínica. Entonces hay que hacer como una sinergia de ambos mundos. Y del lado de la clínica, pues tenemos la parte de efectividad clínica, la medicina y la nutrición basadas en evidencia y pues todas las ramas también clínicas que puedan haber involucradas, siempre basándonos en la evidencia científica, que es lo que ha demostrado ser más efectivo para el paciente. Por supuesto, la parte humana, la atención al paciente, la parte diagnóstica, los tratamientos, el conocimiento técnico que hay que tener definitivamente en cada una de las ramas, como ya veíamos. La parte también muy fundamental que es la investigación continua que se va haciendo. Y del lado de la gestión, pues tenemos la planeación estratégica por una parte. Ya esto lo vamos a ir profundizando, pero también tenemos la gestión del talento humano de todos los colaboradores que forman parte de nuestra
institución. La gestión financiera, definitivamente, que aquí también tiene mucho que ver con lo que ya veíamos de la eficiencia. La gestión de la información, pensemos en la cantidad de información, datos que se generan en este tipo de pues, empresas o instituciones y cómo la gestionamos de la mejor forma y vemos cómo esto de una vez se podría ir ligando con la parte de investigación, cómo la clínica, también la efectividad, la atención del paciente, los tratamientos, todo esto se nutre de investigación y cómo a su vez también los datos generados acá, que si son bien gestionados, ¿verdad? Que tiene mucho que ver aquí la parte de gestión también, nos sirven para generar investigación o al menos ciertas hipótesis que luego puedan servir a investigaciones un poco más rigurosas, ¿verdad? Y si no en investigación, pues también en la gestión de la información, lo importante de las estadísticas, ¿verdad? Para conocer un poco mejor cómo estamos y esto va nutriendo también ya la parte de poder hacer una buena planeación, ¿verdad? ¿Cómo vamos a saber cómo predecir un poco el futuro, por así decir, si ni siquiera tenemos la información de cómo estamos ahora? Entonces, esto se vuelve un pilar clave para luego, pues, tener insumos para la planeación estratégica, etcétera. Y por supuesto para la toma de decisiones que se da de forma más regular. Muy importante en la gestión también las relaciones públicas. Vemos como por ejemplo en los hospitales públicos llega la prensa, tenemos que tener una buena relación con el público, con la apariencia que tenemos, con la imagen que damos. Entonces, pues también es parte de lo que podemos gestionar. Esto no se da solo, por así decir. Cuando hablamos de que hay que gestionarlo es porque lleva un proceso detrás. Y pues entonces ahí este está el gran reto en la gestión clínica de fusionar una cultura empresarial con una cultura clínica. Entonces aquí vemos, bueno, quién es el ideal para administrar o ser el líder de empresas o instituciones de este tipo. Entonces, si solamente tiene el lado de la gestión, podrá ser muy buen administrador, pero si no tiene la parte de la cultura clínica, va a tener pues muchas deficiencias o muchas dificultades si no se pone pilas con esa parte o si no se apoya muy bien de un equipo que le fortalezca esa parte. Y lo mismo del otro lado, si tenemos un excelente clínico que ahora tiene un puesto directivo, si no tiene bien fortalecidos sus conocimientos de gestión, también va a haber un vacío ahí muy importante y que luego se puede manifestar en muchas deficiencias en la gestión justamente. Bueno, eso se los he marcado como muy importante porque estas etapas del proceso administrativo o el proceso de gestión se van a aplicar a muchos de los temas que vamos a ver más adelante. Entonces, este cuadrito, no sé, imprímanlo, ténganlo a la mano, tampoco es memorizarlo, pero sí que entiendan que en la administración casi siempre podemos observar estos mismos procesos, ya sea que estemos hablando de la gestión de la comunicación, de la gestión de la salud y seguridad, de la gestión del talento humano, de la gestión financiera, casi siempre tiene estos mismos procesos, ¿verdad? Entonces siempre es importante un proceso de planificación hacia dónde vamos a ir y que siempre parte de un diagnóstico. Y vemos cómo esto en realidad es como un círculo, porque el diagnóstico para poder hacer un pronóstico también viene del control o la evaluación continua que se va haciendo, lo que ya hablábamos de la correcta gestión de la información, utilizar esto como insumo para la planificación, entre otras cosas. Em, pero bueno, entonces va esta primera parte de planificar. Vamos a aprender un poco más adelante sobre cómo plantear objetivos. Hay que saber programar, presupuestar, fijar procedimientos, quién va a hacer qué cosas, cómo lo va a hacer y también todo fundamentarlo en políticas. Siempre ir verificando, y esto lo vamos a ver cuando veamos el proceso de planeación estratégica, que todo tiene que ir en línea con nuestros valores, nuestra misión, nuestra visión, ¿verdad? Y siempre andar chequeando que tengamos todo esto en línea y las políticas ya nos van operativizando un poquito más todo esto, por lo menos nos van dando como los carriles de los que no nos podemos salir, ¿verdad? Y si no, puedes hacer una revisión.
Luego, pues la parte de organización, cuando uno ya tiene claro hacia dónde va, pues disponer y relacionar el trabajo para el logro de estos objetivos. Definir también la estructura de la organización, ver si hay que hacer cambios en esa estructura o si funciona la que tenemos actualmente, cómo vamos a estar comunicados. Miren, muchas veces la comunicación es, cuando no es correcta o no está adecuadamente planificada, es parte de la mayoría de los problemas que hay en una organización. Describir quién se va a encargar de qué, establecer líneas de mando, pues luego ya la integración de todo esto que implica, bueno, hay que reclutar gente nueva o hay que capacitar al que ya tenemos, cómo lo vamos desarrollando, cómo vamos a ir sustituyendo las personas que vayan dejando la organización. Por supuesto, la parte de dirección, que es un continuo delegar y supervisar, motivar. Vamos a ver muchos eh, ejemplos y tipos de liderazgo. Más adelante, cuando veamos ese tema de liderazgo, eso nos va a servir mucho y va a hacer entender mucho mejor esta parte de motivar y coordinar, ¿verdad? Obviamente ahorita lo estamos viendo a grandes rasgos, pero es para que de una vez vayan teniendo como el marco completo. Y tenemos también la parte de control, como ya les adelanté un poco, pues es evaluar, básicamente, tener un sistema de reporte y por supuesto ir fijando los estándares, que de hecho pues los estándares a cierto modo los tenemos que tener ya eh, presentes desde la planificación, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos planteamos? No solamente el objetivo, sino los indicadores. Entonces, yo diría que aquí más que establecerlos es monitorearlos, ¿verdad? A ver si se están cumpliendo dichos estándares. Realizar entonces estos controles periódicos y definitivamente adoptar medidas correctivas, recompensar o reconvenir, y esto pues ya de nuevo pasa al proceso de planificar, ¿verdad? Y ya vamos a ver más adelante con qué periodicidad se planifica. Por supuesto, depende porque hay planificaciones más pequeñas, más puntuales, de ciertos procesos más concretos versus también lo que llamamos una planeación estratégica a nivel más macro de la empresa, que pues entonces la periodicidad también va a ser distinta. Vamos a platicar ahora sobre los niveles de gestión y esto se va a enlazar bastante con el siguiente tema de esta semana, que es los sistemas de salud. Entonces, a nivel de macrogestión, tenemos justamente los sistemas de salud y las políticas, pero más a un nivel de políticas públicas, más que a nivel de cada organización más en concreto. Sí, bueno, esto del punto de vista de salud pública, si estamos hablando de un punto de vista más general de gestión, pues puede depender si hay varias empresas que ya son toda una corporación, entonces a pesar de que hayan distintas empresas, están regidas por políticas comunes, ¿verdad? De esa corporación. Entonces, bueno, esto se puede aplicar en diferentes situaciones, pero aquí pues lo estamos viendo más ya en el tema de servicios de salud y por eso lo enmarcamos en sistemas de salud. La mesogestión ya sería a nivel de la gestión y todos estos procesos que vimos anteriormente, ya enfocados pues en una organización sanitaria en concreto. Entonces podría ser, por ejemplo, un hospital o una clínica, o depende, ¿verdad? Y por supuesto la complejidad de estos procesos de la mesogestión va a depender del tamaño de la organización, de los servicios que ofrece, etcétera. Y la microgestión le podríamos decir que es el día a día, ¿verdad? Que claro que es un proceso que se da inevitablemente, pero que también hay que evitar exagerar en la microgestión cuando, y digamos, dejar de lado o ignorar la importancia de la mesogestión. Me refiero a que a veces pasa que no tenemos una visión de largo plazo, no tenemos una buena planeación estratégica, entonces continuamente se están tomando decisiones en el día a día y pues ya vamos a ver más adelante cuando platiquemos un poco sobre la mejora continua, control de calidad y todo esto, cómo pues solamente estar microgestionando sin tener una visión más macro pues no es lo ideal, pero de todas maneras, aunque tengamos un excelente proceso de mesogestión, una buena planificación, pues el día a día ya claro, irnos basando en esa
planeación, pero tomando ciertas decisiones e ir, por ejemplo, toda la parte de monitoreo, evaluando cómo vamos, todos los procesos más continuos, diarios, que se van dando es lo que llamamos la microgestión. Entonces, para profundizar un poquito, lo macro determina el objetivo más bien social del funcionamiento de un sistema de salud. Aquí pues es el Estado el que interviene sobre todo para incrementar la equidad. El Estado debe velar pues por todos sus ciudadanos por igual. Y el objetivo entonces de la gestión a este nivel es mejorar el estado de salud de la población y garantizar la satisfacción de los ciudadanos con los servicios sanitarios, empleando entonces los recursos que cuenta el país en función también de su Producto Interno Bruto, comparables a los de los países de referencia geográfica y económica. Entonces, aquí también los datos que nos sirven de insumos para planificar a este nivel macro son muchísimas las estadísticas y no solo nuestras, sino que también de otros países. Por eso ustedes ven bastante que se generan informes de cómo está el estado de salud en Latinoamérica, en el mundo. Entonces tenemos datos de otros países contra qué comparar y poder ver pues en qué nivel estamos y cómo entonces podemos trabajar para mejorar cada vez esos aspectos. Este cuadro sacado de este artículo de Llano y Pinto nos habla un poquito de las crisis que puede haber a veces cuando no tomamos en cuenta los diferentes puntos de vista de los actores involucrados en este proceso de la salud, ¿verdad? Porque por un lado están los médicos, tenemos a los pacientes, tenemos los gestores, digamos, tal vez los líderes de grupos más puntuales, la administración, que ya sería a nivel más meso, y el gobierno, que ya sería pues el nivel macro, ¿verdad? Y cómo entonces hay ciertas cosas que tienen en común. Yo creo que pues un punto clave aquí siempre va a ser el mejor cuidado posible del paciente, ¿verdad? Creo que eso los une a todos, pero hay cuestiones más puntuales que hay que tomar en cuenta, sobre todo cuando uno es la parte gestora, ¿verdad? Y tiene que planificar considerando a todos estos actores. Entonces tenemos que saber que, por ejemplo, pues los médicos siempre van a pensar en el paciente en primer lugar, a veces no escatiman costos, ¿verdad? Y eso pues en cierta parte está bien, ¿verdad? Pero entra un poco en conflicto con la parte de contención de costos que está a nivel de gobierno, ¿verdad? O también, digamos, cuestiones de quieren más reconocimiento y desarrollo para su carrera profesional, a veces pues entra un poquito en equilibrar la autonomía profesional con la misión organizativa. Entonces vemos cómo, pues esto ya se los dejo para que lo vayan leyendo ustedes poco a poco y en el foro de la semana pues pueden hacer un poco reflexión de qué entienden de este cuadro, pueden investigar un poquito más si hay palabras que no entienden y lo podemos también discutir en la siguiente sesión para ver qué dudas tengan, ¿verdad? Pero aquí pues no es de que profundicemos demasiado, sino que entendamos justamente que cada actor va a tener sus puntos de vista y que es parte de los retos de la gestión clínica conciliar todos estos puntos de vista. Bueno, a nivel meso, ya vimos un poquito las funciones de la administración. Aquí están de nuevo y ven cómo están ejemplificadas o presentadas gráficamente en forma circular, por lo mismo que yo les decía de que es prácticamente un ciclo, que cuando el mismo control va nutriendo, ¿verdad? Aquí creo que el orden realmente en que estamos colocando estos círculos pues no está muy bien, porque digamos después del control vendría la planificación, ¿verdad? Aquí pues hay un pequeñito error, pero están mencionados todos los factores dentro del pues servicios sanitarios. Y lo importante o lo que va también favoreciendo el éxito a este nivel meso es
lograr una cultura colaborativa. Y vean que a nivel de salud esto es un reto muy grande. Yo creo que cada vez hay mucha más integridad, bueno, no solo integridad, sino integración, perdón, esa es la palabra, más integración entre el grupo de colaboradores dedicados a la salud, porque cada vez nos damos cuenta de que para tener mejor éxito con el paciente, esta actividad multidisciplinaria es realmente lo que nos va dando la clave. No hay todólogos aquí, sino que nos apoyamos realmente en los conocimientos y la experiencia de los colegas y de los compañeros de trabajo, también aprovechando las diferentes experiencias, diferentes especializaciones, etcétera. Pero si no logramos esta cultura colaborativa, que muchas veces el líder o los jefes tienen mucho que ver en esto, pues los resultados no van a ser los óptimos. Y en esto entra mucho la comunicación, que vamos a ver que es algo sumamente importante. Disculpen ahí un poco, creo que se mete un poco de ruido de fondo. Pero... Bueno, entonces a este nivel tenemos varias formas de pues organizar eh, los miembros de la institución y por eso le llamamos la organización, ¿verdad? ¿Cómo realmente está organizada? La forma clásica, que es la que realmente predomina en la mayoría de organizaciones hoy en día, es muy jerárquica. Ven, así lo ven en este pequeño dibujo, es como vemos como hay alguien que es como más grande. Entonces esto nos da esa idea de que es más importante, que toma más decisiones, que digamos, sí, que tiene como más importancia en la organización, por así decir. Y es el jefe, por así decirlo, ¿verdad? Estas estructuras jerárquicas donde hay jefes muy marcados y la idea es tratar de migrar un poco de eso, que claro, siempre se necesita cierta estructura, cierta jerarquía, sobre todo para la toma de decisiones, la planificación, pues no podemos cada uno agarrar por nuestro lado, sino siempre tiene que haber al final un proceso de toma de decisión final. Pero la idea es tratar de llevar la estructura a una visión un poco más moderna, pasar de lo que llamamos una jerarquía a una redarquía. Es decir, donde en vez de jerarquía lo que tenemos es una red de cooperación, de comunicación, donde pues sí es cierto que alguien es el jefe, por así decir, o el líder, quien inspira, quien motiva, quien puede tomar decisiones finales en cierto punto, pero que no es quien sabe más necesariamente, no desprecia la opinión ni los aportes del resto y a la hora de comunicarnos pues somos también como pares, nos tenemos igualmente el mismo respeto pues aprecio o sí, nos comunicamos de una forma más igual, ¿verdad? Entonces si se fijan acá no podemos distinguir pues quién es realmente el jefe de aquí, ¿verdad? Es como que todos estamos aportando algo de cierta forma. Y aquí, pues, en este tipo de organización se logra mucho más confianza, ¿verdad? Es parte de los valores que tenemos que ir fortaleciendo. Necesitamos que la gente nos tenga confianza, nosotros como líderes, pero también necesitamos poder confiar en nuestros colaboradores. Entonces, ustedes se ponen a pensar cuando tenemos una jerarquía demasiado marcada, donde el jefe es muy autoritario y es una figura que se siente como amenazante, que da miedo prácticamente. Es difícil crear un ambiente de confianza. La gente prefiere ocultarle cosas con tal de evitar esa confrontación o esa posible amenaza, ¿verdad? Entonces, por eso tratar de suavizar un poco esa jerarquía y tratando de generar un poco más de confianza en ambas vías. Reciprocidad, esto es sumamente importante, lo vamos a ir profundizando en otros temas, pero es la idea de que se le va a exigir al colaborador pues ciertos resultados, ciertos productos, pero asimismo se le van a dar los recursos necesarios
¿verdad? Se le va a entender su nivel de conocimientos, de experiencia y las tareas que se le asignen van a ir acordes a ellas e incluso se negocian sistemas de desarrollo del personal, ¿verdad? Si a ti te faltan ciertas competencias y queremos que seas capaz de desarrollar cierto tipo de actividades, pues vamos a ver y planifiquemos en conjunto tu plan de desarrollo para alcanzar las competencias necesarias para poder luego ya hacer esa actividad. O si te estamos sumando más responsabilidades, ver de qué manera se le reconocen también esas responsabilidades, si va a ser con más recursos económicos o algún recurso de otro tipo, más tiempo, etcétera, ¿no? Entonces es como ir, es un dar y dar, ¿verdad? Se le exige al colaborador, así mismo como se le dan recursos que estén acordes a lo que se le está exigiendo. La transparencia también, que tiene mucho que ver con la confianza, ¿verdad? Esto, sobre todo si hay buena comunicación, es más fácil tener esa transparencia porque en una organización quizá queremos ser transparentes, pero si no hay buena comunicación, se dan muchos estos malos entendidos, rumores, etcétera, que entonces no dejan que haya mucha transparencia o que no, en la transparencia, por ejemplo, también podemos apoyarnos mucho de otro tipo de comunicación como boletines, como, bueno, de cualquier manera, pero dar a conocer qué estamos haciendo, con las ganancias que obtenemos, en qué estamos invirtiendo, hacia dónde vamos. Entonces, es que la gente prácticamente sepa, ¿no? Esté enterada, claro, no se puede tener 100% de transparencia, no se puede contar todo a todos, pero en general, pues es tratar de que se sienta, se perciba como esa comunicación muy eficiente y muy abierta. La flexibilidad también es muy propia de estas organizaciones modernas, entonces también favorece como que ese ambiente de más confianza y de responsabilidad. Es el hecho de, bueno, está bien, pues que algunos días te quedes súper tarde trabajando, tú das lo máximo esos días, pero también se te permite entonces tener flexibilidad de luego llegar tarde otro día, siempre como muy platicado, pues tampoco es promover una cultura irresponsable o donde se vaya a crear algún vacío y no se atienda correctamente a un paciente, pero que esta flexibilidad también permita, así como le exigimos al colaborador, que también tenga un buen balance trabajo, familia o trabajo, resto de su vida, ¿verdad? Entonces, esto es parte también de estas organizaciones modernas, tener esta flexibilidad. Y también mucho la autogestión. Y esto es sumamente importante en las organizaciones de salud. Queremos que los profesionales que pues, ya tienen todos los conocimientos o los que están también adquiriendo constantemente, primero que se autogestionen, el seguir aprendiendo, que tengan esa motivación de seguir revisando la investigación, participando en conferencias, seminarios, congresos, etcétera. Pues claro, nosotros como líderes y como organización tenemos que, eh, digamos, favorecer que participen en esto, siempre balanceando correctamente la carga de trabajo y todo esto, por supuesto. Pero también la autogestión va muy en la línea de que también las personas puedan tomar sus propias decisiones, sobre todo a nivel de la microgestión, ¿verdad? Si ya la mesogestión está bien hecha, si ya tenemos claro hacia dónde vamos, si cada quien es muy seguro de sus atribuciones, sus roles, si hay buen trabajo en equipo, buena comunicación, no es necesario que todo el tiempo, todas las decisiones estén llegando al líder todo el tiempo, ¿verdad? Sino que la idea es que se puedan autogestionar también los propios colaboradores. Y todo esto pues se planifica y se determina en función obviamente de las capacidades de los colaboradores. Entonces implica mucho que el líder tenga mucho conocimiento de su gente, ¿verdad? Entonces, claro, no va a ser la misma autogestión que vamos a buscar en los estudiantes que recién se están incorporando al sistema de salud y que están en proceso de aprendizaje, que con profesionales y sobre todo mientras más experiencia y más tiempo tienen en la organización. Si no hay esta capacidad de autogestión, la gente se siente asfixiada, ¿verdad? Que no puede realmente hacer su trabajo.
Entonces es muy importante que tengamos este balance. Y por supuesto un alineamiento de intereses, ¿verdad? Porque como ya vimos antes, pues no solamente cada grupo de personas, sino que incluso cada persona a lo individual va a tener sus propias ideas, sus propios intereses, deseos, etcétera. Para que la organización funcione bien, todos tenemos que remar, por así decir, hacia el mismo lado. Entonces, este alineamiento de intereses se va a ir dando si la gestión es buena, ¿verdad? Si todos estamos en la misma línea, por así decir. En estas organizaciones modernas, entonces, valoramos mucho más la creatividad en vez de suprimirla, ¿verdad? Si alguien tiene una nueva idea, pues se le da el espacio, se escucha, se pueden definir canales y momentos en que hacer esto, ¿verdad? Por supuesto, todo eso tiene que ser organizado, no se trata o sea, la jerarquía se siente como muy ordenada y cualquiera puede tener este miedo de que es que si no hay jerarquía no hay orden, pero no, todo depende de cómo se planifique justamente, ¿verdad? Y cómo se gestione todo. Asumir ciertos riesgos, ¿verdad? Cultura de pares, el liderazgo, más que la autoridad, ¿verdad? El liderazgo, que es, ya lo vamos a profundizar más adelante, pero es inspirar realmente a los demás a ser cada día mejores y hacer el trabajo más con pasión y motivación intrínseca. Y son conceptos que vamos a ir profundizando un poco más adelante. A nivel micro, pues ya se pone en práctica la estrategia desarrollada. Lo teórico pasa al día a día, a la práctica, y es ya la decisión clínica que se va dando dentro del sistema. Y a este nivel el objetivo es lograr que el resultado de cada decisión tenga un efecto pues lo más positivo posible, tanto a nivel individual como colectivo. Y aquí nada más les dejo una pequeña viñeta, medio chiste, pero también con un mensaje profundo, ¿verdad? Que muchas veces podemos perder de vista dentro de un sistema cada vez más automatizado. Quizá queremos ser muy eficientes y muy eficaces en nuestros procesos de gestión en la gestión sanitaria, pero jamás perdamos, por supuesto, de vista que nuestro enfoque principal es el paciente, ¿verdad? Entonces ya todo se vuelve muy financiero, muy dinero, muy gestión de procesos, pero si no tenemos al paciente en el centro, pues pierde todo sentido, ¿verdad? Así que con esto terminamos esta primera parte y pues nos vemos en la segunda.